Recordemos que la psicología en sus inicios no contaba con un sustento científico, sobre todo enfocado en la evaluación, situación que representaba un serio problema para la psicología. Cabe enfatizar que las proposiciones que establece la psicología en base al mundo real poseen cierto grado de probabilidad. Podemos asumir que existe una gran importancia de la lógica de la inferencia estadística, la cual, de acuerdo con Silva en 1999, se denomina como el grado de veracidad de una cierta preposición. Dentro de la psicología, los modelos probabilísticos más utilizados son el binomial y el normal, que veremos un poco más adelante. En cuanto al proceso en particular de los procesos de investigación, los métodos probabilísticos nos ayudan a generalizar datos, a conocer los posibles resultados, a aumentar el control de predicción, el cual, una vez aplicado a la terapia psicológica, nos ayuda de manera directa a poder medir el grado de efectividad o inefectividad de un tratamiento. Para comenzar a estudiar la distribución binomial, resulta importante definir a la variable aleatoria, la cual se denomina con base en los términos de función y espacio muestral. A su vez, el espacio muestral es el conjunto de resultados posibles de un experimento. Existen variables aleatorias discretas. Estas variables aleatorias discretas son aquellas que solo pueden tomar valores correspondientes a números reales, mientras que la variable aleatoria continua es aquella en la cual siempre existe un valor potencialmente observable entre dos valores. Una distribución de probabilidad teórica está constituida por todas las probabilidades a priori o esperadas, en el supuesto de que todos los eventos tienen igual probabilidad de ocurrencia y son sucesos independientes. Dentro de estas distribuciones, una de las que más se aplica en psicología es la binomial, la cual se obtiene mediante un proceso conocido como ensayos de Bernoulli. Este proceso de Bernoulli tiene que cumplir de manera específica con tres condiciones. La primera de ellas nos dice que cada ensayo tendrá que guiar a dos resultados, delimitando a uno como éxito y a otro como fracaso. La segunda condición nos dice que la probabilidad de los dos resultados debe ser constante. La probabilidad de éxito se definirá como P, mientras que la probabilidad de fracaso como Q. Los ensayos deben ser independientes. En esta diapositiva podemos observar tres ejemplos de distribución binomial en psicología. El primero de ellos nos habla de una intervención en un niño que se realiza mediante una técnica cognitivo-conductual de economía de fichas. En ella se va a medir si existe un cambio conductual o no. En el segundo ejemplo, al realizar un test que mide la presencia de estrés en adultos, se obtenga un resultado positivo o negativo. Y en el tercer ejemplo, la probabilidad de que un individuo asista a consulta psicológica después de una primera intervención psicológica tiene de la misma manera dos posibles respuestas, que es sí o no. En los tres ejemplos se menciona una respuesta positiva y una respuesta negativa, como lo aplica el modelo de distribución binomial. Esto se refiere a la distribución probabilística de variable continua más importante en la metodología de investigación cuantitativa. En esta distribución la mayor frecuencia se localiza en el centro y sus extremos son asintónicos, lo cual se traduce al decir que se acercan al eje horizontal pero jamás se unen a él. Sus parámetros son la media, la desviación estándar. Sus principales características son: es simétrica respecto a la media. Esto quiere decir que hay igual número de casos a la derecha e izquierda de la media. La media, la moda y la mediana son iguales. En una investigación nos va a arrojar los datos base para posteriormente realizar un análisis después de alguna intervención. La campana de Gauss es la representación gráfica de una distribución normal. Desde un grupo aleatorio de datos se reparte entre valores bajos, medios y altos con mayor frecuencia de los valores intermedios.
Recordemos que el modelo de distribución normal está pensado para representar valores numéricos, es decir, aquellos que son susceptibles de medición a través de escalas métricas, o sea, de aquellas que pueden ser medibles. En este caso, bueno, tenemos dos ejemplos. En el primero de ellos vamos a medir el nivel de ansiedad en los alumnos universitarios. ¿Se puede medir la ansiedad? Sí, sí se puede medir. El segundo ejemplo corresponde a medir el nivel intelectual, el IQ, de los alumnos de secundaria. La inteligencia tiene o puede medirse, así es, y uno de estos valores pues implica el nivel intelectual de los individuos. Antes de entrar de lleno al tema central, es importante recordar que la hipótesis es el centro, la médula o el eje del método cuantitativo y por ende en una investigación es una guía, ya que ésta nos indica lo que tratamos de comprobar. Dicho de otra manera, las hipótesis son expresiones tentativas del fenómeno investigado y no los hechos en sí. Es por ello que es preciso dejar en claro que las hipótesis no necesariamente son verdaderas, ya que pueden o no serlo, y pueden o no ser comprobadas con datos. Ok, ¿qué tipos de hipótesis se pueden establecer? Recordemos que hay diversas formas de clasificar las hipótesis, aunque en este apartado nos concentraremos solo en dos tipos. La hipótesis nula, que es representada con HO. Esta hipótesis nos indica que un parámetro de población, tal como la media, la desviación estándar, etc., es igual a un valor hipotético. Dicho de otra manera, las hipótesis nulas son, en cierto modo, el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de las relaciones entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación propone los hombres le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las mujeres, entonces, por consiguiente, la hipótesis nula postularía los hombres no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las mujeres. Por otro lado, tenemos la hipótesis alternativa clasificada como H1 o HA. En cuanto a esta hipótesis, nos indica un parámetro de población, ya sea más pequeño, más grande o diferente del valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que usted podría pensar que es cierto o espera probar que es cierto. Como su nombre lo indica, son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y de la nula. Recordemos que la hipótesis de investigación y la hipótesis nula nos ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporciona la hipótesis alterna. Si la hipótesis de investigación establece esta silla es roja, la nula afirma esta silla no es roja y podría formularse una o más hipótesis alternas. Por ejemplo, esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla, etc. Cada una constituye una descripción distinta de las que proporcionan las hipótesis de investigación y la nula, solo que pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y la nula. De no ser así, deben establecerse. Retomo el primer ejemplo que abordé sobre los hombres y las mujeres. Si la hipótesis nula hubiera sido formulada de la siguiente manera, los hombres no le atribuyen más importancia o le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las mujeres, no habría posibilidad de formular una hipótesis alternativa, puesto que las hipótesis de investigación y la nula abarcan todas las posibilidades. Recordemos que las hipótesis alternativas, como puede verse, constituyen otras hipótesis de investigación, además de las hipótesis de investigación original.
Cabe señalar que la hipótesis nula y alternativa son dos enunciados mutuamente excluyentes acerca de una población. Bueno, es posible que con lo expuesto anteriormente queda claro qué valor e importancia tienen las hipótesis para la investigación. Sin embargo, considero que es necesario ahondar un poco más en este punto, mencionando las principales funciones de las hipótesis. En primer lugar, de acuerdo con Sampieri, Collado y Baptista 2014, son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo, ya que el formularlas nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar, de probar. Nos proporcionan orden y lógica al estudio y son como los objetivos de un plan administrativo. Las sugerencias formuladas en las hipótesis pueden ser soluciones a los problemas de investigación. Si de hecho lo son o no, es la tarea del estudio. En segundo lugar, tenemos que las hipótesis tienen una función descriptiva y explicativa de acuerdo al caso. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno con el que se asocia o hace referencia. Por ejemplo, si la evidencia es a favor, la información sobre el fenómeno se va a incrementar. Y aún si la evidencia es en contra, vamos a descubrir algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes. En tercer lugar, o en tercera función, es probar teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría va haciéndose más sólida y cuanto más evidencia haya a favor de aquellas, más evidencia habrá a favor de esta. Y por último, la cuarta función consiste en sugerir teorías. Sabemos que diversas hipótesis no están asociadas con ninguna teoría, pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis se pueda formular una teoría o las bases para ella. Con estos 4 puntos de las funciones, considero que ya queda más que claro la importancia y la utilidad de las hipótesis en nuestras investigaciones o en las investigaciones. El exponer qué es la hipótesis, qué tipos de hipótesis se pueden establecer. Recordemos que vimos solo dos tipos, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Abordar cuál es la utilidad e importancia de las hipótesis fue vital para poder entrar de lleno a nuestro tema central, que es contrastación de hipótesis. Contrastación de hipótesis, perdón. ¿Qué es contrastar una hipótesis? Es comparar las predicciones con la realidad que observamos. Si dentro del margen de error que nos permitimos admitir hay coincidencia, aceptaremos la hipótesis y en el caso contrario la rechazaremos. ¿Les suena a qué tipos de hipótesis nos referimos? En la mayoría de los casos, un contraste de hipótesis supone tomar una decisión entre dos supuestos. Sí, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Recordemos que la hipótesis nula es conservadora, ya que se mantendrá mientras que los datos de las muestras no reflejen claramente su falsedad. Y la hipótesis alternativa es la que se acepta cuando se rechaza la hipótesis nula y generalmente representa la afirmación que se pretende probar. Por último, es importante recordar, en el contraste de hipótesis existen estas dos antagonistas, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Por tanto, se concluye que en el contraste de hipótesis, esta es la encargada de mostrar, de evidenciar la veracidad de las hipótesis. Una vez que tenemos los resultados de una prueba, siempre existirá la probabilidad de un sesgo y que estos resultados se hayan dado al azar o que sean estadísticamente significativos. O sea, que los resultados muy probablemente no sean al azar. Si este es el caso, puede ser que aquí la variable independiente ya haya producido un efecto real, rechazando así la hipótesis nula. Pero bueno, ¿cómo sabremos la relación entre el nivel de significancia y el azar? Para esto tenemos que definir qué nivel de significancia utilizaremos.
El estándar dentro de las investigaciones es de 0.5%. O sea que aquí ya existe un 5% de probabilidad de que los resultados se den al azar, permitiendo así que el 95% de la asociación que se está estudiando no sea al azar. Para evitar que el azar sea determinante en los resultados, tenemos que tener en cuenta dos factores importantes. El primero es la magnitud de diferencia. Entre más grande sea la diferencia entre dos variables, es más fácil demostrar que la diferencia es significativa. Y el segundo factor es el tamaño muestral. Mientras más grande sea el tamaño de la muestra, mayor va a ser la precisión y la variabilidad. Variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que se asigna a un valor numérico al resultado de un experimento de carácter aleatorio. Por ejemplo, en una moneda, al aventarla al aire, tenemos dos posibles resultados, que sea águila o sol. Una variable aleatoria se define con base en una función y el espacio muestral como el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento y a la función como el conjunto de pases ordenados. En el ejemplo que estamos presentando, podemos ver que cuando nosotros lanzamos un dado al aire, tenemos 6 posibles resultados, es decir, que son las 6 caras que el dado tiene. A estas 6 caras se le definirá como el espacio muestral del evento y bueno, el número que salga son las probabilidades que se tiene al lanzar el dado al aire, que podría ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ejemplo de variable aleatoria. Supongamos que el profesor de matemáticas de la secundaria José María Morelos y Pavón de tercer año de manera inesperada aplica un examen sorpresa a 10 de sus alumnos que presentan un promedio bajo. En este ejemplo podemos demostrar o denotar que la variable aleatoria es cuántos de estos alumnos aprueban el examen. Y este número de posibilidades oscila entre 0 personas que pueden aprobar el examen o 10 personas que aprobarían el examen. Es importante clasificar a las variables aleatorias. Estas son conocidas como variables discretas y variables continuas. Esto se da en función de los valores que pueden cubrir cada una de las variables. Como vemos en el ejemplo, las variables discretas están señaladas por barras y esto significa que cada una de ellas tendrá alguna numeración o algún valor específico. En comparación con las variables continuas, como lo vemos en el ejemplo, pues es una línea en que en alguna parte de esta línea continua, como su nombre bien lo dice, pues se dará el resultado o el valor de la variable. La variable discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores, es decir, solo puede tener valores de números reales y ésta se expresa en números naturales. Retomando los dados, un ejemplo de esta variable sería el lanzamiento de 2 dados, lo que nos daría únicamente 36 posibilidades de resultados en dicho experimento. Un ejemplo de variable aleatoria discreta en psicología sería al aplicar una prueba psicométrica con el inventario de ansiedad de Beck 192 a 10 pacientes a fin de identificar cuántos arrojan un puntaje de ansiedad grave. Para este ejemplo tenemos un número cuantificable de posibilidades, es decir, de resultados, que van desde 0 personas hasta 10 personas. De esta manera se puede identificar la variable discreta. Ahora hablemos de la variable aleatoria continua. En esta variable se pueden asumir un número incontable de valores, del cual destacan un valor potencialmente observable entre otros valores. Esta variable es comúnmente aplicada para mediciones de magnitudes como masa, tiempo, velocidad, longitud, entre otras. En un ejemplo común podemos ver que el peso de 150 vacas de un establo de una edad promedio de 5 años se quiere medir.
derivado de algunas a lo mejor situaciones de salud. Para esto, algunas vacas pesarán entre 750 kilos y otras 680, y así sucesivamente hasta que encontremos algún peso que destaque de entre los demás. Para ejemplificar la variable aleatoria continua en psicología, vamos a poner como ejemplo que la gran mayoría de los datos que se analizan en la investigación psicológica son de carácter continuo, como la duración de la conducta, la continuidad de un estilo de vida saludable, a lo mejor el intervalo de periodos de ansiedad o de depresión, entre muchos otros más que se pueden medir. Para ejemplificar en una investigación sobre estilos de vida saludable, se realizará una medición semanal del peso de 50 pacientes que padecen de obesidad tipo 1 durante un lapso de 3 meses, a fin de evaluar el impacto terapéutico que está teniendo la implementación de estos estilos de vida saludables en relación al peso corporal de los pacientes. Haremos mediciones del peso semanal y podremos identificar si a raíz de la implementación de estos estilos de vida saludables los pacientes están teniendo un aumento, la continuidad de su peso o una disminución.